Bueno, y vamos ya con Yeser Carrasener. Entonces, Yeser Carrasener es un dignatario, digamos, de tipo medio, los de los altos dignatarios que hemos visto hasta ahora, del reinado de Thutmose IV. Yo tengo una especial predilección por el reinado de Thutmose IV, desde todos los puntos de vista, pero desde el punto de vista artístico especialmente. Esta es porque supone un cambio realmente importante entre todo lo anterior de los primeros Thutmósidas y lo que vendrá después del nombrado su hijo Amenhotep III, que parece ser que es el único, pasa lo mismo que con Seti I y Ramsés II, es que el hijo como que anula al padre, y realmente sin la asistencia de las manifestaciones artísticas de Thutmose IV, lo de Amenhotep III no hubiera existido. Esto es un trozo de su tumba, de las dos únicas partes del muro que están decoradas de su tumba, porque es la única tumba del Valle de los Reyes que está sin terminar, para que nos demos cuenta de la calidad que tiene la pintura, pero todavía mayor calidad tiene otra de las grandes obras que hizo Thutmose IV, que fue desmantelada, que es el patio de festivales, que hoy está reconstruido en lo que llamamos el Museo al Aire Libre de Karnak. Entonces, si os das cuenta, es un relieve de una calidad magnífica, una calidad impresionante. Hay un cierto barroquismo porque está muy abigarrado. Es decir, esas características que vemos en las obras reales, vamos a ver luego cómo se plasman en las privadas. ¿Qué tumbas tenemos como ciertas del reinado de Thutmose IV? Es decir, no voy a hablar de aquellas que están, que hay quien dice que es de su hijo, otras que son de... Voy a hablar de aquellas que tenemos, por cierto, que son del reinado de Thutmose IV. Son todas las que están señaladas en rojo, incluida esta en azul, que es de la que vamos a hablar. Y si os dais cuenta, la mayor parte de ellas están situadas en la misma zona de Purna, arriba del todo, en el ático de Purna. Ahí es donde hay que subir casi pisarles en la lengua porque es un... Pero son muchísimas tumbas para un reinado de apenas 10 años, el de Thutmose IV. Todas estas tumbas que están aquí, esta está más abajo porque es de un visir, que es el visir Jehu, que se quiso enterrar junto con el resto de los visires, y de otra manera su tumba es la peor de todas, es la más fea. Pero si os das cuenta, todo el resto de las tumbas se caracterizan por estar situadas en la misma zona y sobre todo por pertenecer a los más altos dignatarios del reinado de Thutmose IV. ¿Por qué lo sabemos? Primero, por el tamaño de las tumbas. Segundo, porque en todas ellas está representado el rey. Estos tres que tenemos aquí, estos cuatro, son cuatro los que tenemos aquí, muy separados, porque están en la base de la colina, incluso un poquito más para allá de la colina, son de funcionarios menores. Funcionarios menores en los cuales no aparece la figura del rey. Por lo tanto, hay una división muy clara, por eso decía el otro día que las necrópolis tebanas están concebidas de una determinada manera, de forma que determinados espacios están limitados a personajes de mayor o de menor envergadura. Cuanto más abajo de la colina, menor envergadura tienen los personajes. Estos que tenemos aquí. Entre ellos está Yeser Carrasener. Pero para poder entender a Yeser Carrasener tenemos que ver cuáles son las innovaciones que se producen en el reinado de Thutmose IV. Y para ello he traído algunas tumbas, pero sobre todo me interesa esta, que es la tumba de Horemheb, seguramente el abuelo del que luego será general y rey en la época de Tutankamón, seguramente el abuelo, pero no lo podemos decir con seguridad, porque era militar, igual que era Horemheb, porque en Egipto la tradición es que los nombres pasen de abuelos a nietos, entonces lo más probable es que sea abuelo o quizá bisabuelo, parece ser que por las generaciones debía de ser abuelo del general y luego faraón. ¿Qué caracteriza a este reinado? Una libertad casi escandalosa en el uso del color. Aquí juega con blancos, rojos y beige, y punto. Y le da lo mismo, los utiliza de manera casi arbitraria. En segundo lugar, nos encontramos con composiciones bastante complicadas. Es decir, esas composiciones tan simplistas, salvo la que vimos ayer, la tumba de Kenamón, que eso es otra historia, son unas composiciones muy rígidas y muy simplistas. Sin embargo, nos encontramos con que a partir del reinado de Thutmose IV las composiciones son más complejas. Pero sobre todo, lo que pongo ahí, el movimiento y el uso de la línea curva.
Por eso he puesto esta foto, aunque sea solamente de caballos, porque yo creo que es muy significativa. De esa tumba de Horemheb, y aquí tenemos otra escena, en la que él, igual que ayer tenía al niño, él lo que tiene es una niña, es una princesa real con su corona, la princesa Imenenpet. No tiene escabel, porque no hay perros, es decir, esto no es una escena como las que hemos visto, pero sí que existían en el Antiguo Egipto los ayos, los hombres que cuidaban o que se dedicaban a la educación, seguramente, de los príncipes reales, en este caso de una niña que se llamaba Imenenpet, aquí acompañado de su esposa. Y otra vez digo lo del color, unos amarillos muy intensos, junto a unos azules casi turquesas, pero muy poca gama de color en general. En la tumba de Horemheb, estas fotos no son eso que se ve aquí de fondo, porque están sacadas de una página alemana que tienes que, o las proyectas así con estas marcas de agua. Lo que pasa es que afortunadamente las marcas de agua solamente se ven donde no hay color. Entonces, he traído estas dos para que lo que caracteriza a la tumba de Horemheb, de nuevo, es la originalidad. No es que sea ni mejor ni peor, es que es absolutamente original. Y sobre todo es original en el tratamiento de las plantas y de los animales, como estos que tenemos aquí, o estas plantas, y cómo utiliza el color también de forma arbitraria. De la arbitrariedad del color veremos un ejemplo que es todavía más claro que estos. Mide 2 centímetros y aguanta esta foto. Es una mangosta. Es una mangosta, sí, una mangosta. Una langosta. Una langosta. He dicho una mangosta, ¿no? Es una langosta. Es una langosta. Fijaros cómo todavía se mantiene la cuadrícula. Esta cuadrícula sí que es de la época, pero pasa absolutamente. Es decir, utiliza la cuadrícula exclusivamente para esta extraña planta. Bueno, extraña no, porque es un loto, pero como lo hace de esta manera, parece extraña. Encima de ella la mangosta, que mide apenas 2 centímetros, hecha con un dibujo en rojo, sin necesidad de ajustarse a la cuadrícula, y matizando el rojo más claro y el rojo más oscuro. Yo digo que es difícil que una pintura de 2 centímetros aguante una foto tan de cerca. Seguimos hablando de la tumba de Horemheb. Pero claro, Horemheb no... Bueno, esta es una parte sin terminar de esa tumba, para que se vea la libertad con que se dibujaba, es decir, que aquí no hay cuadrícula siquiera, parece que está hecho a mano alzada. Bueno, otro de los militares de esta época, de Tutmosis IV, es Chanuni, el dueño de la TT-74, que claro, como buen militar, lo que hace es poner en una de las paredes todos los cuerpos del ejército, todos los cuerpos del ejército. Esta es la que puse el otro día, no la he traído hoy. La que puse el otro día, que alguien preguntó que por qué llevaba una cosa detrás, lo de los nubios que iban con la malla, ¿eh? Pero aquí hay otro cuerpo también de nubios, este que tenemos aquí. Estos son los que puse el otro día en grande, se das cuenta lo pequeños que son. Entonces, aquí abajo también hay otro cuerpo de nubios. Este es un poco monótono, pero es interesante porque nos aporta bastante información sobre el ejército del Antiguo Egipto en la dinastía 18. Pero lo que más llama la atención, es la arbitrariedad del color. En la tumba de Chanuni hay un caballo rosa, que tiene la crin roja. Y detrás, el caballo que tiene detrás es rojo. Cuidado, que es que la libertad... Y por eso traigo esto. Todo el mundo ha visto esto en la Thyssen. Esto fue una revolución en el siglo XIX. Una auténtica revolución. Pero está clarísimo que no aportó nada nuevo. O sea, en Chanuni ya ponían los caballos de los colores que no corresponden. Y además, seguramente también por la misma forma que se hacía en el siglo XIX. Es decir, porque les apetecía, porque les parecía que era más expresivo. Esto que va a dar de aquí al expresionismo hay un pequeño paso, entonces tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, estamos hablando del siglo XV a.C. y aquí estamos hablando del siglo XX después de Cristo, 19-20. Bueno. Otro de los grandes tumbas de esta época es la tumba de Sebek-Hotep, que está destrozada,
literalmente destrozada por dentro, y una gran cantidad de pinturas están en el británico. Aquí en el siglo XIX y principios del XX, el que no arregló con pinturas tebanas es que no servía para nada, parece ser. Entonces, las tienen muy bien cuidadas, las acaban de restaurar y todo lo que queráis, pero están arrancadas directamente de la tumba de Sebekotep. Todo esto que los que voy a poner son las del británico. Esto no nos dice nada nuevo, ya lo hemos visto en la tumba de Remirá, por ejemplo, nos puede recordar bastante a la tumba de Remirá. Como no había enseñado nubios, porque sí que enseñé asiáticos, pero no nubios, por eso he traído esta de los nubios, y se molesta mucho en ver los diferentes tonos del negro, desde el negro más oscuro hasta el chocolate, hasta el más claro, que podía haber en los diferentes tonos de Nubia. Esto es oro. Estos son anillos de oro, y esto seguramente es ébano, y estos son las pieles de animales que les gustaban tanto en el Antiguo Egipto y que ellos también utilizaban para vestirse. Y esta es muy parecida a la que vimos el otro día de Amenemhat, llamado Majo, es decir, como los asiáticos del mismo tipo, la misma nariz, el pelo casi rojo, la misma barba, el mismo tipo de traje, con esas cintitas que van por ahí, los niños que en este caso lo llevan en la mano, el mismo tipo de jarros que llevan como presentes. Es decir, que la de Sebekotep es muy interesante desde el punto de vista, porque está muy bien hecha, digamos, pero no aporta en general nada importante como lo aporta las que hemos visto antes. Esto simplemente es como introducción del salto que se da en la época de Tutmosis IV, tanto en el arte de los reyes, en el arte de la monarquía, como en las tumbas privadas. Y vamos con nuestro Yeser Karasenet, la TT38, que era contador del granero de las ofrendas de Amón, mayordomo del segundo sacerdote de Amón, Amenhotep Saes, que en algún sitio encontraréis como Amenhotep Sisé, pero que eso está mal dicho, es Saes. Bueno, la tumba solamente se conserva la parte de la sala transversal, no de la longitudinal, y como veis tiene un patio de dimensiones importantes. Algunos trozos están sin terminar, este está sin terminar del todo, y se puede ver perfectamente en la cuadrícula y cómo sí que se atiene a las normas de la cuadrícula. Pero acabo de decir que, al igual que el primero que vimos, que Amenemhat era el Imi-el-Per de un visir, Luis Amón, este es el segundo de a bordo de Amenhotep Saes, que era primer sacerdote de Amón. Es una categoría altísima dentro de la jerarquía eclesiástica en el Antiguo Egipto. Y lo más curioso de todo, recordáis que en la primera tumba, en Amenemhat, era Useramón, el señor, el que estaba representado en la tumba del servidor. Bueno, pues aquí es al revés. Aquí, Yeser Karasenet está representado en la tumba de su señor. Es este que está aquí. La tumba de Amenhotep Saes también ha sido violada, no hay más que verlo, y sobre todo luego digo una cosa a cuento de estas tumbas de la época de Tutmosis IV, y con todos sus títulos: escriba, mayordomo del segundo sacerdote. El segundo sacerdote de Amón, Yeser Karasenet. Entonces, al contrario que en la primera, que es el señor que está representado en la tumba del subordinado, aquí es el subordinado que está representado en la tumba del señor. Como voy a volver a esa tumba, ya lo veremos. Y aquí tenemos el nombre: Yeser Karasenet. Determinativo, un señor, Majeru. Esto que se traduce por justo de voz, justo, porque no sabemos muy bien lo que significa, simplemente que está muerto. Eso es lo que significa, en definitiva. Así como todos los que hemos visto hasta ahora, si os dais cuenta, todos tenían Amenemhat, que en Amón, todos tenían el nombre de Amón en su nombre, todos tenían Amón, por eso todas el nombre de Amón aparece, salvo en alguna excepción, aparece machacado. En este ya no tenemos Amón. Este es un nombre que se llama Basilóforo, porque lleva el nombre de un rey. ¿De qué rey? De este. Yeser Ka-Ra.
que es Amenhotep I. Ese rey que fue de alguna manera divinizado, santificado, no sabía muy bien cómo decirlo, y que era una especie de patrón de Medina, el poblado de los trabajadores. Entonces, lleva Yeser Karra, talmente, como este, lo lleva al principio de su nombre, y luego Sener. De estos nombres basilóforos hay varios, pero me voy a referir solamente al de Yeser Karra Sener. Esto es para que viéramos cómo todos tienen Amón, este es Kenamón, este es uno de los Shaktis de Kenamón, todos tienen Amón, pero nuestro Yeser Karra Sener tiene un nombre diferente. Solamente parece ser que hay otros 3 casos en los que se dé Yeser Karra Sener. Evidentemente solamente puede ser a partir de la dinastía 18, porque Amenhotep I es un rey de comienzos de la dinastía 18, es el segundo monarca después de Ahmose de la dinastía 18. Y parece ser que los 3 únicos casos que se dan después, aparte de nuestro Yeser Karra Sener, es este ostracón que apareció en la capilla de Senenmut, en la TT71, que es un señor de Deir el-Medina, ya de la dinastía 19, y conocemos por una estela que está en Turín, y tenemos de Karnak, otra estela que se encontró en Karnak, y otro Yeser Karra Sener. Lo normal es que el nombre se apocope y se diga Yeser K, y nada más. Ni siquiera Yeser Karra. Yeser K suele ser la forma de apocopar el nombre. Pero hay una cosa muy curiosa. Todo el mundo conoce esto es el papiro de Ani. Entonces, hay quien sostiene la teoría de que Ani es el hipocorístico de Amenhotep I. O sea, en vez de decir Amenhotep I, se le llama Ani. Es como todos los José son Pepes, o todos los Franciscos son Pacos. Entonces, la forma del hipocorístico de Amenhotep I es Ani, por eso he traído aquí el papiro de Ani, y aquí está escrito su nombre. No sé si es cierto o no es cierto, pero hay un artículo muy interesante en el que defiende que este es el nombre. Situamos de nuevo la tumba. Todas las que hemos visto hasta ahora estaban aquí. Todas, ahí sigue viendo la de Kenamón, en ese lado. Las otras 2 estaban aquí. Y entonces aquí, bastante separada, está Yeser Karra Sener. Ese patio tan grande que veíamos en planta, aquí no se aprecia, y es que esto es una obra muy posterior. Sí, tenía esta escalera, pero lo más probable es que el patio llegara hasta ese lado o hasta aquel lado. Bueno, lo más probable no, seguro que llegaba hasta ese lado, y que por alguna razón se ha amurallado, seguramente porque la tierra se les venía abajo, el patio se ha amurallado. Entonces ahora perdemos la perspectiva que tenía que tener desde la escalera. Incluso la escalera me parece que también es posterior, la escalera tendría que estar bastante más para acá. Pero lo que sí está claro es que la tumba está hundida. Está hundida. Esa es aunque ya le he puesto varias veces, esa es la forma en que se protegen las tumbas en Egipto, con las piedras. Por eso cada vez que te abren una con permiso, tiene que ir el correspondiente y quitar las piedras una por una, y luego las tiene que volver a poner. Si es que encuentran la llave, porque a veces es difícil que encontrar la llave. Pero bueno, es una forma de protegerlas. Bueno, entramos en la tumba de Yeser Karra Sener y nos encontramos con el primer muro nada más entrar, el que nos pilla a nuestra espalda. Como aquí no tenemos imágenes del rey, pues no tenemos que contar la primero que vemos, pero sí vamos a ver lo primero que tenemos detrás, y aparece esta escena, que es una escena muy tradicional, en la que Yeser Karra Sener, acompañado de su esposa y de su hijo, están recibiendo y entregando ofrendas. Este trocito de aquí arriba, luego lo vamos a poner, es el que he puesto antes. Evidentemente, siguiendo las normas, los personajes más grandes, los personajes más importantes son también los más grandes, los 3 personajes, el dueño de la tumba, su mujer y su hijo, y luego los personajes secundarios en registros mucho más pequeños. Los vemos de cerca, y lo que dije el primer día de la habilidad para hacer las transparencias, de nuevo, el rojo se convierte en un rosa,
Y luego esta forma tan curiosa de representar los pies de los hombres como si el propio talón tuviese tacón. ¿Parece? No van calzados, van descalzos, pero da la impresión de que se apoyan en un talón como, yo no sé si es... No es exactamente un talón, es una forma muy extraña que además yo creo que no sé si lo he visto en alguna otra tumba. Sí, creo que me había vuelto a poner. Estamos de nuevo ante eso que es tan evidente en las tumbas tebanas, es decir, que aguantan un pequeño detalle, aguanta una foto. Entonces, estos son los jarrones que acabamos de ver justamente en la anterior, que están allí arriba, que sean de un tamaño bastante reducido y que sin embargo se pueden ver muy bien cuando uno se acerca. Y aquí ya encontramos, aunque en la escena anterior, en la escena en la que esto se representa nos parece muy clásica, no vemos ninguna innovación, cuando nos acercamos a los jarros, este es como el que vimos ayer, es el que imita la piedra, cuando nos acercamos a los jarros, sobre todo esta parte de aquí, ya vemos cómo determinadas arbitrariedades en el color también se dan en esta tumba, en la tumba de Chisar Carasner. Esto es muy curioso porque esto es una repisa. ¿Es una qué? Es una repisa. Es una repisa y sobre ella están colocados los jarrones estos con los lotos. Y aunque en este lado está un poco movida, pero sí que hay que fijarse en la belleza de los jeroglíficos. Bueno, las figuras secundarias tienen exactamente el mismo tipo de pie, salvo cuando lo levanta, que entonces esa especie de talón desaparece. Entonces, son muy simples, es decir, es casi el dibujo, sin el relleno en un solo color, y luego este tipo de representación de las plantas, que es casi como un impresionista. Esta forma de representar las plantas, que es muy característico de algunas tumbas de la dinastía XVIII, pero sobre todo de la época de Tutmosis IV, son esta forma de hacer las plantas casi con manchas, impresionista. En el caso de las mujeres, lo que está claro es que no ha utilizado el canon de la cuadrícula, porque si no, no tendrían estas diferencias de altura. Si uno coge la tumba de Resmirá, por ejemplo, que es muy cuadriculada en ese sentido, todas las figuras serían iguales. Pero aquí responden a proporciones bastante diferentes, sobre todo en lo que se refiere a la altura. Lo que llevan, sin embargo, ha habido más cuidado a la hora de hacer, que ya no es tan impresionista, a la hora de hacer la gama con las vides. Bueno, esta escena es especialmente interesante, me voy a detener un rato en ella, porque no he hablado en ninguna de las tumbas anteriores, porque no había, de las llamadas escenas de cosecha. Evidentemente la cosecha era algo fundamental en la vida del Antiguo Egipto, la cosecha y en general todo lo que se refería a la agricultura, pero claro, si uno es militar, como Amenemhab, o si uno es otra historia que no tiene nada que ver con la agricultura, pues no pone escenas agrícolas. Este señor, como se encargaba de los graneros de Amón, de las ofrendas de los graneros de Amón, pues lógicamente está muy relacionado con la agricultura. Y aquí tenemos una característica escena de agricultura. Sabéis que las escenas se leen de abajo arriba, hay que tocar siempre por abajo, se leen de abajo arriba. Entonces, tenemos una escena muy característica de la agricultura que vamos a ir viendo y comparando con otras. Esta es la más conocida seguramente de todas las escenas de agricultura que hay en el Antiguo Egipto, que es la tumba de Nag. Esa tumba tan visitable, tan que a todos nos encanta, sobre todo las primeras veces que vas a Egipto, pero como veis tiene bastantes cosas que ver con la que estamos viendo. La gama de colores es diferente y estamos hablando de una época diferente, estamos hablando de la época ya de Amenhotep III. ¿En qué se diferencia de la que acabamos de ver? En una cosa fundamental, y es que aquí hay un intento de paisaje. Mientras que en la nuestra, eso, por lo menos en lo que nos queda de la parte de abajo, ese intento de paisaje no está. Entonces, en la tumba de Nag hay cosas que ya estaban, como veremos ahora, pero hay una cosa nueva, como es esto que tenemos aquí, que es un intento de paisaje. Todavía más. La tumba de Mena, otro de los grandes también de la época de Amenhotep III. La tumba de Mena es una tumba relativamente pequeña, la de Nag es más pequeña, una tumba relativamente pequeña que tiene una enorme escena
de agricultura, pero que solamente he traído esta pequeña parte en la que se está, como siempre, los escribas llevando a cabo todo. O sea, más importante el escriba que los pobrecitos que están recogiendo el grano, y cómo el escriba incluso se sienta sobre el montón de granos. La tumba de Menna es una cosa, o Menena, como viene en algunos sitios, da igual. La tumba de Menna es especialmente curiosa, luego lo veremos porque tiene detalles anecdóticos. Bueno, vamos a ver la de Yesher Karrasener. La reconstrucción, los dos registros inferiores que están muy destrozados, se ha hecho un intento de reconstrucción, aquí lo tenemos, el que está trillando, el que está partiendo el árbol con el hacha, los que están sembrando, y luego en la parte de arriba algo que vamos a ver muy corrientemente, que son estos dos que llevan el cesto en el cual está recogida la cosecha, y luego estos que van detrás, que están agachados, estos que están aquí, que están cogiendo lo que se ha quedado por el suelo. Y luego esta escena, de la que voy a hablar más detenidamente, esta de aquí, en la que se está aventando el grano, esta de aquí. Bueno, vamos a verlos cada una de ellas. Esta que tenemos aquí. Yo creo que esta es la primera vez que esta escena, que luego vamos a ver en Mena y en Nacht, y que son famosísimas y que se reproducen en todos los libros, es la primera vez que encontramos esta escena. Esta escena del aventamiento del grano, en el que, me parece que le he puesto más. Esta es la de Nacht, son prácticamente idénticas, solo que esta es anterior. El pañolito este que llevan en la cabeza es el mismo. Luego están los que se agachan, los que se están agachando. El tipo de instrumento que llevan también es exactamente el mismo. Y luego, bueno, vamos a verlo más de cerca. Es muy realista en el sentido de que veis como la garza esta está como evaporándose, es decir, lo están moviendo, pero sobre todo esa especie de platillo volante que está encima, y que si os dais cuenta aparecían las dos. Aquí, me parece que he puesto los tres ejemplos que hay. Aquí, para que la pudiéramos ver más de cerca. Esa es la de la tumba de Nacht y esta es la de nuestra Yesher Karrasener. Parece ser que es una especie, aquí lo representan en el aire, pero no tiene nada que ver con el aire, esto es una convención. Parece ser que era una especie de protección que se tenía un animal, como, igual que, sabéis que ahora mismo en Egipto todavía lo venden, una especie de bicho hecho de paja, con alas, y que lo tienen en las casas como protección, pero que lo tenían también en las casas de los agricultores. Parece ser que es no se sabe muy bien cuál era su forma, pero parece ser que es una especie de amuleto grande que se tenía en las casas y que se llevaba al campo cuando se llevaba a cabo la cosecha y que servía de protección. Lo de la jarra ya es un poco más difícil de explicar, ¿no? Porque además solamente está en la de Nacht, si se cuenta en la de Yesher Karrasener no está. Esta es una escena que empieza a hacerse en la época de Tutmosis IV. Sin embargo, las más conocidas son esta, la de Nacht, y las que hemos visto en la época de Amenhotep III. Bueno, los que llevan el cesto con lo que se va recogiendo. Las señoras agachaditas, mujeres siempre, que están recogiendo lo que se ha quedado por el suelo. Está claro que lo están metiendo en unos cestitos. Hay una cosa muy curiosa, y es que nunca a las mujeres se las representa con una azada o con un instrumento cortante. Nunca. Los hombres sí pueden llevar azadas, espadas, instrumentos cortantes, pero nunca se representa a una mujer con un instrumento cortante. Las razones no... Solamente que yo sepa, hay un caso de un papiro en el que una mujer tiene una azada en la mano. Pero cuando están trabajando en los campos de Yalu, cuando se representa en los papiros los campos de Yalu, están el hombre y la mujer haciendo la recolección, él puede llevar una azada, pero nunca la lleva ella. Bueno, este tipo de escena lo va a copiar Menna, aquí lo tenemos, prácticamente el mismo, solo que en este caso es un niño, parece ser que los niños también eran los que recogían lo que se iba cayendo, y la misma mujer, solo que esta está de pie. Y la tumba de Nacht, que como ya he dicho, la tumba de Nacht es muy especial porque es muy anecdótica, lo que hace es que parece ser que está saltando, intenta saltar para poder aplastar y que le quepa más paja.
Y tenemos aquí a la señora, que también está agachada, exactamente con el mismo cestito que llevan estas. Solo que estas lo llevan puesto en el brazo, como la reina de Inglaterra. Bueno. Debajo de los árboles, claro, con el calor de Egipto es normal, debajo de los árboles colocaban la nevera, la fresquera con los alimentos y el gran jarro con el agua. En el registro intermedio, lo que está haciendo Yesser Carrasener es recibir los productos, porque al fin y al cabo él era el encargado de controlar esos productos que después iban a los graneros de Amón. Entonces se le representa metido dentro de su toldo, porque con el calor tenía que protegerse, y delante una mesa de ofrendas, y después aquí la fila de todos los que vienen a traerle, no ofrendas, pero sí los productos que se están sacando del campo. Sin terminar, faltan los jeroglíficos. Y al otro lado, justamente, este sería en medio, estos son los que están llegando a Yesser Carrasener para entregarle los productos. Al otro lado, y también frente a una mesa de ofrendas, le está haciendo él una ofrenda a la diosa Renenutet, esta que tenemos aquí. La diosa cobra, que es la diosa serpiente, que es la protectora de la agricultura, esta que tenemos aquí. Que además es una representación preciosa. No sé si he traído una... Ah, sí, la que se le ve más veces. Es un uraeus, totalmente, esta que tenemos aquí. Sin embargo, es la diosa Renenutet. Y también vamos a la escena superior. Yesser Carrasener, una cuerda, otra cuerda y uno que se agacha. El arbolito con la merienda, el cacharro con la cesta con la merienda y las personas que le siguen. El único que va calzado, él. Todos los demás, descalzos. Para eso es el más importante. Bien. Vamos a verle más de cerca. De nuevo con una falda transparente. Y esto sí que no se da en ninguna otra tumba. Ese tipo de calzado. Son unas sandalias como botas, yo qué sé, ¿qué es eso? Hay quien dice que seguramente es algo para protegerse de la maleza. Poco sirve proteger, porque claro, parece ser que está abierto. Pero sí que son, evidentemente, unas sandalias como las que llevaban siempre los egipcios, solo que lleva en la parte de delante y luego atado hacia atrás, algo que además es rígido, no sabemos si puede ser metálico, sería demasiado si fuera metálico, algo que le rodea la pierna. Unas espinilleras. Como una especie de espinilleras, porque como no lo vemos de frente, pues no nos podemos hacer a la idea. Pero yo la única versión que he oído de esto es que servía seguramente para protegerle de la maleza. Pero no lo podemos decir con seguridad, porque si no lo vemos de frente no sabemos hasta qué punto le cubría la pierna. Pero es muy curioso, es decir, realmente es el único que va enteramente vestido y el único que lleva este tipo de calzado, mientras los demás van todos descalzos. Más de cerca, para poder ver el árbol, el agua, cómo se mantiene, y aquí la nevera, y vamos a ver qué representa esa escena. Bueno, este es nuestro Yesser Carrasener. Esa misma escena, pero muy deteriorada, en Amenhotep Saes, esa misma escena aquí, más pequeña, y con él por en medio, en Jaenhat, y en Mena. ¿Qué es esto? La bendición de los campos. Cuando todos los años se retiraba, llegaba el agua inundaba los campos. Cuando se retiraba el agua, ¿hasta dónde llega mi campo y hasta dónde termina el tuyo? Todos los años había que recurrir sistemáticamente a volver a medir los campos. Por eso los medidores eran tan importantes en el Antiguo Egipto, porque todos los años había que volver a decir dónde estaban los límites de cada propiedad. ¿Por qué sabemos qué es eso? Bueno, lo sabemos fundamentalmente por esta, pero también, sobre todo, por esta. Porque en la mayor parte de ellas siempre se da lo mismo. Uno que es el que dirige la acción, como este de aquí,
como Giselle Carrasener, como aquí, incluso lo que más grande, tenemos a Haim Hatz, o la Amenhotep Sae se ve mucho peor porque está muy estropeada, pero en todas ellas siempre hay alguien que dirige la acción, siempre hay una cuerda por el medio, que llevan entre varios, que sirve para medir, siempre hay alguien ante quien se hace, y siempre, o casi siempre, hay uno, como lo hay en Giselle Carrasener, ligeramente agachado, también lo está en Haim Hatz, lo que pasa es que aquí no se ve, que es como este. No solamente está agachado, ligeramente agachado, es que además lleva un símbolo de poder, lleva un cetro guas. Es que además es medio calvo, es una forma de representar que es venerable, que es anciano. Y aunque tiene cara de joven. Y todavía más, hay una estela. Y tiene la mano colocada sobre la boca. Esta era la forma de jurar. Le juro a usted por mis muertos que hasta aquí llegaba al campo, más o menos lo está diciendo. Entonces ahí se coloca la estela. Por tanto, estamos ante una escena repetida hasta 5 veces en las tumbas tebanas. Si está repetida alguna más se ha perdido. Hasta 5 veces en las tumbas tebanas. Esta es de la tumba de Nebamón, la que está en el Museo Británico. Entonces, hasta 5 veces está representado en las tumbas tebanas esta forma de medir los campos que había que repetir cada año después de que el agua se retirara. Y realmente la clave de lo que significa esta escena la dio la tumba de Nebamón, que no está completa, porque esta sí que no está completa, pero este personaje que se tapa la boca, que aquí ha desaparecido, también está agachado, pero seguramente era exactamente el mismo, ese es el que dio la clave y sobre todo también dio la clave, esto que tenemos aquí, que es un mojón, una estela que señala cuál es el límite. Bien. Giselle Carrasener está acompañado de su hijo. Y hay quien interpreta esto como una forma de enseñanza. Sabemos poco realmente de cómo se impartía la enseñanza en nativo. Eso lo dicen los Jansen, que han escrito un libro sobre la niñez y la senectud en el antiguo Egipto. Entonces, esto le ponen como ejemplo de cómo el padre enseña en el oficio al hijo. Pero desde luego el hijo lo único que hace es llevar el maletín al padre, porque aquí lo que tiene es él lleva el de escriba, el tintero de escriba, mientras que el hijo es el que lleva el soporte donde luego se escribe sobre papiro, aunque también él lleva un de escriba. Y de nuevo, la cuerda, que es absolutamente imprescindible para poder medir la dimensión de los campos. Diferencias con Nacht, y que son los que le siguen en este tipo de escenas. Bueno, Nacht tiene bastantes más recursos. El hecho de que he dicho antes, de la utilización del paisaje, de acomodar los personajes al paisaje, de hacer a este saltando por encima. Es decir, la tumba de Nacht tiene como más recursos, al fin y al cabo es casi una generación posterior, aunque muchos dicen que Giselle Carrasener también es de esta época, pero es de la época del II cuarto. Y con Mena, es que Mena es absolutamente costumbrista, y por eso he puesto las dos escenas de la cosecha. Las dos niñas que se están pegando, se están tirando de los pelos, debajo de los que llevan el cesto, igual que los que hemos visto antes, de las dos literalmente tirándose del pelo, y la otra en la que una niña le está sacando una espina del pie a otra niña. He traído estas dos pero podía haber traído más. Este que está tirado aquí dormido, hay varias escenas de estas en la tumba de Mena, y lo que sí es curioso es el traje que llevan las niñas, tanto aquí como aquí. Llevan un traje perfectamente ajustado, casi color carne, un color como rosáceo, por eso las caras se las pinta de otro color, no las pinta de amarillo, para diferenciarlas bien, pero parece ser que es la forma en la que iban protegidas las niñas a las tareas del campo, porque no son exactamente niñas, parece ser ya como jovencitas. Así está uno de los muros, el que tenemos enfrente de la cosecha, en el que seguramente estaba él con la esposa, pero esto es lo que tenemos. Y justamente enfrente está otra escena que está sin terminar. Está muy claro, esta es la que puse al principio, como todavía aparece la cuadrícula, como los vasos
de ofrendas, uno está simplemente dibujado, como incluso las ofrendas están también sin terminar. Y vamos a lo que es la escena seguramente más interesante de toda esta tumba, que es la escena que se representa en ese muro. Es una escena bastante compleja, en la que está él y su esposa recibiendo ofrendas de sus hijas, que son estas que tenemos aquí. En la parte de atrás, dividido en dos grandísimos registros, una escena de una dama la que la están vistiendo, y en la parte de abajo una escena de baile y de música. Esta sería más o menos la distribución. Ocupa todo el muro. Y no solamente ocupa todo el muro, sino que en esta parte de aquí hay un agujero en el suelo que no tiene nada que ver con el lugar de enterramiento. Simplemente debe estar, no sé por qué, pero hay un agujero aquí tremendo en el suelo. Y esa escena la encontramos también en su señor, en Amenhotep Saes. Solo que está concebida de manera diferente, algo diferente, pero en definitiva viene a ser la misma escena. Aquí también ha desaparecido porque la tumba de Amenhotep Saes ha sufrido damnatio memoriae. Entonces aquí nos lo encontramos y frente a él, frente a sus ofrendas, divididos en muchos más registros, las mismas escenas que acabamos de ver. Los que veremos ahora que están aquí abajo, que están en una escena de banquete, los que tenemos las bailarinas y las que tocan instrumentos que están aquí, es decir, es el mismo tipo de escena, pero con otra concepción, porque estamos hablando de una tumba mucho más grande, y quizás de las tumbas de la época de Tutmosis IV, la de Amenhotep Saes, no ya solamente es porque esté estropeada, sino porque no es de las mejores, muchísimo menos. Bueno, volvemos con nuestro Yesel Karrasener. Aquí le tenemos. Estas son sus hijas. Llevan un extraño vestido que también aparece en la tumba de Horengel. Es un vestido que en la parte de arriba es todo como dorado, enormemente ajustado, pero en la parte de arriba es toda dorada. La parte de los collares es toda dorada, pero no las cubre por completo. Y hasta donde empieza la pierna nos encontramos con que llega pero no es perfectamente, es como si llevaba una especie de camisola encima de algo que debía de ser muy lujoso y muy caro. Llevan en el pelo esto mismo que le está ofreciendo seguramente a su madre, que son esta especie de guirnaldas que llevan aquí siempre con un loto, y el dichoso cono que no se sabe. Yo creo que es que eso de la cera no puede ser, no se puede llevar un cono de cera ahí con el calor que hace en Egipto. Claro. Es que no, eso no tiene ningún sentido. No, como no se ha encontrado, pues yo le sigo llamando el cono y punto. No me voy a meter más en estas historias porque es que en otros sitios aparece como más pequeño, más redondeado, más bajito, otras veces aparece mucho más grande, pero siempre está relacionado con las escenas de banquete. O sea, tiene algo que ver con una celebración. Pero de qué era y cómo era y cuál era el sentido de eso, no lo sabemos. Desde luego lo de los conos de cera ya está descartado, porque es algo realmente imposible. Bueno, justamente detrás, vamos a verlas de cerca, enormemente enjolladas. En esta época ya se ponen de moda los grandes pendientes, los grandes aros. Estos grandes aros, no tan grandes, pero algo más pequeños, también los llevaban los hombres. Es muy raro en el antiguo Egipto que los hombres llevasen pendientes, pero sí que los hay. Y de hecho todos sabemos, Tutankamón tiene las orejas horadadas, entonces sí sabemos que los hombres se horadaban las orejas y que llevaban pendientes generalmente de aro. En la tumba de Yifuti encontraron hace como 4 o 5 años, porque además encontraron unos pendientes, son de este calibre, pero de bastante menor tamaño. Bueno, las hijas, realmente lo que se pretende con las hijas es resaltar la belleza, podría ser el ideal de belleza en la época en la que estamos hablando, de Tutmosis IV, pero realmente los trajes son enormemente atrevidos. Luego decimos de las cretenses. Luego decimos de las cretenses. Pero llevan, sí, un pecho al aire, sí, uno. Entonces, quiere decir que luego decimos de las cretenses, que la moda tan extraña de las mujeres cretenses, aunque eran los dos, pero también parece ser que en el antiguo Egipto, en determinadas épocas, a partir de Tutmosis IV, se empieza con el desnudo femenino. Y aquí está muy claro. Pongo aquí la escena para que se vea cómo es completa. La arpista
con un arpa de esas altas que se apoyaban en el suelo de pie, normalmente estilizada, con el mismo tipo de traje. La que toca el laúd, seguramente, desnuda, justamente detrás. La niña que baila, desnuda, también detrás. Esta, que no va desnuda, pero como si lo estuviese, porque lo que lleva es un traje transparente encima del cuerpo, sin más. Y la última, que lleva, igual que esta, el mismo traje que llevan las hijas, ese traje que debía estar muy de moda en esta época, porque en la tumba de Jorge también aparece con ese traje dorado, esa parte de arriba blanca y arriba dorada, que es la que toca el arpa manual, el arpa que se lleva arriba, la lira. Con el mismo tipo de esta y esta, el mismo peinado que llevan las hijas, y esta con la misma diadema, si se puede llamar así, que llevan también las hijas. Vamos a fijarnos en los instrumentos. Ahora mismo en todos los museos se pueden encontrar instrumentos. El Louvre tiene una colección magnífica de instrumentos del Antiguo Egipto, me parece que está en el Louvre, es el mismo tipo, exactamente el mismo tipo de arpa. Muy poco decorada, si recordé lo que vimos el primer día de Amenemhat, estaba muy decorada, tenía cabezas y tenía debajo un pilarcito, etc. Sin embargo, esta no tiene ningún tipo de decoración, ni la de verdad, ni la que está representada en la tumba. Esta sí también es del Louvre, exactamente el mismo instrumento que lleva este, solo que esta ha perdido las cuerdas, eran de madera, lógicamente. Y la niña. Bueno, la niña desnuda, pero enjollada. Aquí lleva joyas en los brazos, lleva joyas en el cuello, en algunos casos incluso llevan también tobilleras, pero lo más curioso, bueno, unos pendientes enormes, y evidentemente es una niña, les llega a la cintura a todas las demás. Entonces, lo que sí es curioso es el peinado. Aquí la tienen. Esta está en Turín. Y fíjense en el peinado. Lleva flequillo, lleva unas coletitas por delante, va vestida igual, lleva un cinturón, lleva un gran collar. Esta no lleva brazaletes, pero es el mismo tipo de vestimenta, por llamarlo de alguna manera, que llevan las dos niñas. Pero lo más curioso de todo, bueno, he encontrado también esta, que no es exactamente igual, pero que sí que es muy parecida. Las joyas, todas ellas las joyas, el cinturón, el peinado tan curioso, solo que esta no lleva flequillos, como si le hubieran rapado la cabeza por ahí delante. Se parecen bastante, pero sí que llevan unas coletas por delante. Como esta conseguí la foto pues, de diferentes, ¿ves? Como igual que esta, lleva esa especie de trenzas, que no son la trenza de la niñez, porque la trenza de la niñez, tanto niñas como niñas, es una y solamente en un lado, y esta lo lleva en los dos lados, lleva estas trenzas, más luego la gran trenza que lleva por detrás, y me parece que la tengo por detrás también. ¿Cómo se ve? La trenza que lleva por detrás, es decir, el pelo es tripartita, no es una peluca tripartita como se llamaba en el Reino Medio, sino que lleva trenzas a los dos lados y en la parte de atrás. Lo que la diferencia de nuestra niña de la tumba de Carrasner es el hecho de que esta no tiene, si vuelvo, uy, mira, ¿qué he hecho? Esta no tiene flequillo, mientras que esta, la que tenemos en Turín, sí que tiene flequillo, que es como la que está aquí representada, y también lleva pendientes. Sí. Pero realmente esta cerquilla es una monada, esta pequeñita, es preciosísima porque además está hecho con es de madera y está hecho con un cuidado. Realmente el cinturón es un poco incómodo, pero voy a ser bastante incómodo. ¿Sabes dónde está esta? No, esta no es la de Turín, esta no está en Turín, esta está en el Louvre. Pero me parece que es de las que no tienen expuestas. No lo recuerdo. Bueno, en Amenhotep es, en su señor, lo mismo. El mismo traje, el mismo instrumento, aquí un instrumento de percusión, pero exactamente el mismo traje, con el cono, y la niña en medio, vestida con el mismo cinturón, las joyas y haciendo los gestos de bailar. Pero bueno,
son coetáneos, son de la misma época y es el señor de nuestra Amenhotep VI. Y también, como veis, el vestido con un pecho descubierto, en todos los casos. Eso en la época de Tutmosis III, impensable. Por eso he traído a Redmire. Ni una va desnuda, ni una. Todas van perfectamente vestidas, pueden llevar más o menos escote, más o menos ajustado el traje, pero ni una aparece desnuda, ni siquiera las criadas, que esta lleva casi el mismo peinado. Esta es la famosa esa que está vuelta, que está de espaldas y vuelta, que es rarísima, es la única vez que se da en el arte egipcio, pero a esta se le ve muy bien. Esos pelos que lleva, esas trenzas que lleva por los lados, más la coleta que lleva por detrás. Debe tener alguna relación con las que sirven en los banquetes o con las que bailan, porque aquí también nos la encontramos. Y también está, tan curiosa, aunque tiene los pies mal hechos, lleva el mismo traje que llevaban las niñas de la tumba de Mena, las que están recogiendo la cosecha, mientras que las damas y las cantantes llevan el traje ajustado blanco. O sea, la sofisticación que es tan característica de la época de Amenhotep III, ya la encontramos en Tutmosis IV. ¿Sí? Esto es, todos los trajes son blancos, todos son igualitos, nadie aparece desnudo, nadie, ninguna mujer, ni niñas, ni mayores, ni nada. La tumba, a partir de Tutmosis IV, y ten en cuenta que ha pasado solamente al reino de Amenhotep II, ya nos encontramos con otro tipo de mentalidad en el que se representan, las mujeres llevan trajes mucho más atrevidos y se representan a las mujeres desnudas. Bueno, la parte de arriba, bueno, esta escena es curiosísima. Esta escena sale en todas partes. Yo no sé por qué, pero sale en todas partes. Son estas dos que le están arreglando a esta dama. Y las dos de detrás, todo esto de aquí es lo que falta. Otra niña que está ayudando a las otras tres damas que están sentadas. Estas tres, que están detrás de las que cantan, están dando palmas. Pero ha sido muy simple la forma de hacerlo. Muy simple, digo. De aquí, de cintura para arriba, están bastante bien dibujadas, pero de cintura para abajo, fijaros lo que ha hecho. Como una especie de globos que representan las piernas y luego solamente la planta del pie, para que nos demos cuenta de que están sentadas con las piernas cruzadas. Punto. Y no ha hecho nada más. O sea, se ha molestado, porque llevan el mismo traje blanco y dorado que llevaban las otras, exactamente el mismo. Lo que pasa es que la parte de abajo, la solución que ha encontrado es de cómo represento yo a unas señoras que están sentadas no en cuclillas, están sentadas con las piernas cruzadas. Pues simplemente que se les vea la planta del pie y esto lo soluciono con unos pocos globos representando cada una de las dos piernas. Y esta que sale en todas partes, la verdad es que es una pura imperfección. ¿Os dais cuenta que solo tiene un brazo? Sí. La niña solo tiene un brazo. No sabemos si le está pasando el brazo por delante de ella o por detrás, porque queda ahí como raro. Queda muy raro. Esta señora tiene un hombro muy estrecho y un bracito muy delgadito. Es como si le hubiera hecho, como esto no lo va a ver apenas nadie, pues mejor lo hago deprisa. O sea, sin embargo, la escena queda bien. Pero es un cúmulo de imperfecciones. Es una niña también con el mismo traje que llevaba la otra vez el traje de las trencitas, solo que esta lleva la cabeza bastante más adornada como la de atrás, esta no lleva el mismo peinado, pero las dos desnudas y con el típico cinturón que ya hemos visto, solo que en este caso llevan collares y le estaban ofreciendo los collares a la señora. Pero si te fijas y empiezas a mirarlo, si es que es una barbaridad todo, es decir, una niña con un solo brazo ayudando a la señora, que no sabemos si el brazo va por delante o por detrás, esta señora tan tiesa, ¿cómo se puede sostener en semejante silla tan tiesa, tan delgadita, tan estilizada, con esa cabeza tan grande y luego un brazo tan delgadito? O sea, cuando uno se pone a analizarlo, dice, pues es que está mal, sin embargo no queda mal. Eso es lo que pasaba con los caballos de Horengel, que son azules, rosas y rojos, y sin embargo no quedan mal. La misma escena, pero en la tumba de Redmira, unos años antes y por lo tanto bastante más pacatos. Y aquí la misma niña con el mismo peinado, la misma que la acompaña, pero perfectamente vestidas. Aunque vayan muy escotadas y todo lo que queramos, pero van todas ellas perfectamente vestidas y de blanco. Esa es la niña que se da la vuelta, esta de aquí. Pero si te das cuenta, tiene los pies mal.
Los pies no supo cómo colocárselos. Era muy difícil porque ellos los educaban a pintar a la gente de una determinada manera, así, el cuerpo de frente, las piernas de lado, etc. Pero claro, cuando la tiene que poner como volviéndose, pues no sabe muy bien qué hacer con las piernas. Entonces, los pies es como si el pie derecho se montara por detrás del izquierdo. Y sin embargo, tampoco no pasa nada. Esto lo hace un pintor del siglo XIX, del siglo XVII, y todo el mundo dice, qué barbaridad, no sabe hacerlo. Y ya para terminar esta escena, que como digo, salió muy movida, porque aquí hay un agujero enorme, entonces, muy movida no, muy de lejos y un poco torcida, son todos los asistentes, los hombres, los asistentes al banquete, porque sabéis que los hombres llaman hombres y mujeres, ¿qué? También llevan conos. Llevan conos, siempre que hay una escena de Hombres y banquete, mujeres. aparecen con cono. Oliendo lotos, en algunos casos, con grandes collares. Estas son las de arriba, las que estaban cantando. Y una cosa muy curiosa. Este se ha pasado con la bebida y está devolviendo. Y el otro está detrás dándole con la mano para que acabe ya del todo. Ese costumbrismo que veíamos en la tumba de Mena, pues mira, nos encontramos con ese costumbrismo también aquí. Pero no es la única tumba que tiene esta representación. Esta es una tumba, un trocito de tumba que está en el Museo de Bruselas. Aquí es mucho más evidente lo que pasa. Aquí es evidentísimo. Solo que el pobre que le está atendiendo es el que le va a caer todo encima. Parece ser que es anterior esta tumba, porque no se sabe ni de quién es. Esta se la llevaron por las buenas, no se sabe ni de quién es. Es una tumba también inacabada, en la que es muy parecido, solo que aquí en la escena es mucho más evidente. Aquí o se ha perdido o no se terminó de hacer, pero nos encontramos con que muchas veces estos banquetes terminaban como terminaban. Las piernas están graciosas. Sin embargo, ¿ves cómo no tienen los pies como los que hemos visto en la tumba de Jessica? Estos no tienen talón, estos apoyan el este directamente. En Bruselas hay muchísimos trozos de tumbas tebanas, hay por lo menos 10 trozos de tumbas tebanas, y en el 90% de los casos no ponen de qué tumba vienen. En esta no saben de qué tumba vienen. No sabemos que llegaban, lo cortaban, se la llevaban. Y creo que esta ya esta era con la que terminaba, que es con la que empecé, que es la tumba de Amenhotep, que me parece una de las representaciones más bonitas que hay de los asiáticos. Y con estos asiáticos terminamos el curso general y terminamos todo hasta septiembre en Uruguay.